nuestra alabanza, nuestra adoración. Qué privilegiados que somos los seres humanos de que el Dios creador de todas las cosas pueda recibir nuestra alabanza. En esta mañana yo quiero compartirte lo que dice Primera de Reyes capítulo 19. Yo le voy a invitar a que vayamos allí. Y en esta oportunidad la Biblia está hablando del llamamiento de un hombre de Eliseo. Y si bien no vamos a tocar el llamamiento de Eliseo, pero sí vamos a ver la acción, la actitud que tuvo este hombre. Capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 19 también. Dice la Biblia que partiendo él de allí, o sea, Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él, Eliseo, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. En esta mañana quiero compartir la reflexión de la palabra de Dios, y yo titulé esta palabra: con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Y el versículo que cautiva mi atención en esta mañana es el 21. Dice que este hombre tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de los bueyes coció la carne. Hermano, creo yo que en un año donde estamos terminando este año, el 2025, estamos terminando, quizás nosotros podemos hacer ya un análisis de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con el Señor, y podemos analizar cada área de nuestras vidas. Y quizás vamos a llegar a la conclusión que quizás no hemos vivido, no hemos avanzado, no hemos logrado quizás las metas que esperábamos este año. Y saben, hermanos, que por lo menos en mi vida, porque al leer esta palabra el Señor me llevó a eso, a tener los pies en la tierra, pero con la mirada siempre en el cielo. Responsabilidad como seres humanos tenemos. Eso es tener los pies en la tierra, pero no olvidarnos de siempre mirar al cielo, donde está Dios, de donde Él viene. Y saben, hermanos, que quizás podemos llegar a la conclusión de que quizás no hemos vivido, no hemos avanzado, no hemos logrado lo que esperábamos este año. Y es por un solo motivo, porque quizás nos faltó entregar área de nuestra vida. Quizás no nos hemos rendido al Señor lo suficiente como para que Dios obrara. Porque si nosotros le permitimos, Él obra. Pero si nosotros no le entregamos área de nuestra vida, Dios no puede obrar. Dios siempre se mantiene al margen de tu decisión. El Señor no va a derrumbar tu puerta, Él la va a golpear. La Biblia dice que el Señor está a la puerta y llama, golpea la puerta siempre en nuestro corazón. Él no viene y derrumba la puerta y entra, sino que Él espera nuestra decisión. Y saben que muchas veces quizás no hemos vivido, no hemos avanzado, no hemos logrado lo que esperábamos. Porque quizás hay área de nuestra vida que no le hemos rendido al Señor. Y es por eso que esta palabra viene a nosotros en esta mañana. Para que nosotros sigamos construyendo el corazón que le agrada al Señor. La palabra de Dios va moldeando nuestra vida y va quitando cosas que quizás
nos impiden cumplir con el propósito de Dios. Y es por eso que esta palabra viene a nosotros. Y es necesario solamente una cosa. Es necesario solamente una cosa. Rendirme a Jesús completamente. Hermano, que este mensaje te lleve a que te rindas a Jesús. A que puedas reconocerlo en todo tu camino. A que tu vida, tu familia, lo que sos, lo que tenés, lo puedas entregar al Señor. Y puedas ver la bendición que Dios trae sobre esa rendición. Pero es necesario seguir rindiéndonos al Señor. Que nada impida lo que Jesús tiene para ti y tu familia. Que nada impida que vos y yo podamos cumplir con el propósito de Dios. Pero saben, para que eso suceda, solamente tiene que suceder algo en nuestra vida. Rendirnos completamente a Jesús. El capítulo 3, versículo 30 de Juan, el Evangelio según San Juan, la Nueva Traducción Viviente dice, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. La Reina Valera dice, es necesario que yo pueda menguar, pero que Él crezca. Es necesario que podamos entrar en un año, pero siempre con los pies en la tierra, pero con nuestra mirada en el cielo. Y para que eso suceda, yo tengo que rendirme al Señor. Tengo que permitir que cada día Él pueda tener más importancia en mi vida, más relevancia, que ocupe más lugar en mi corazón, en mi vida, en todo mi ser. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos rendirnos completamente a Dios. Podamos rendirnos completamente a la voluntad de su palabra. Permitir que la palabra de Dios pueda arrancar de raíz pensamiento, muchas veces moldear hábitos en nuestra vida que no nos están llevando a poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios nos ayude en este año que termina y el nuevo que comienza a seguir con los pies en la tierra, pero siempre con la mirada del cielo, en los asuntos eternos. Hermano, que las cosas pasajeras de aquí de la tierra no nos detengan en el camino. Que no te hagan perder más el tiempo. Muchas veces nosotros hemos dejado de lado cosas espirituales. Hermano, servicio quizás a Dios. Que muchas veces nosotros decimos, bueno, ese servicio no solamente te bendecía a ti, sino que bendecía a otros. Y qué bueno es poder ser parte del cuerpo de Cristo y que otras personas puedan ser bendecidas a través del canal que podemos ser cada uno de nosotros. Muchas veces hemos dejado de lado las cosas eternas por las cosas pasajeras. Hemos bajado la mirada del cielo y hemos solamente andado en esta tierra. Este pasaje bíblico que hemos leído, como le dije anteriormente, está hablando acerca del llamado Eliseo. Un hombre común, un hombre natural como cada uno de nosotros, pero que Dios le encarga un ministerio sobrenatural, porque ni más ni menos tenía que suceder a Elías, ese hombre que hacía descender fuego del cielo, ese hombre que oraba por sequía y la sequía venía, y oraba por lluvia y la lluvia venía. Este era el ministerio que Dios le estaba encargando a este hombre, un ministerio sobrenatural. Y saben que para que Eliseo pudiera cumplir con el ministerio que Dios le encargaba, él tenía que ser radical en su vida. Su entrega a Dios tenía que ser total y sin reservas. Él no podía tener reservas en su vida. Es por eso que inmediatamente la Biblia dice que cuando Elías le tira el manto a Eliseo, le pone el manto, dice que este hombre inmediatamente toma la actitud de seguirlo, de hacer algo para seguir a este hombre y servirlo. Eliseo fue radical, hubo una entrega total en su vida. El llamado Eliseo es la respuesta a Elías. Vemos que en el capítulo anterior que Elías huye por el desierto y pasa por ese tiempo de depresión, podíamos llamarle.
Y Elías dice, bueno, solamente yo he quedado. Y Dios le dice, no, Elías, no has quedado tú, sino que largo camino te resta, tenés que hacer esto y esto. Y el llamado de Eliseo es la respuesta a Elías. Elías pensaba que solamente él había quedado como profeta de Dios, pero eso no era verdad. Sino que en el versículo 18, si nosotros lo miramos, dice que habían 7,000 que no habían adorado a Baal y que no se habían rendido delante de él. Y Elías, todo comienza con este acto profético, que quizás nosotros en nuestros tiempos no entendemos mucho porque tenemos que leer acerca de la cultura de los hebreos. Pero dice el versículo 19 que pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y el manto era símbolo de autoridad. Autoridad del cielo. Es más, la Biblia dice que él golpea las aguas y las aguas se abren. Un milagro sucedió por golpear ese manto. Y Elías toma el manto y lo pone sobre la vida de este hombre, de Eliseo. En otras palabras, Elías le estaba diciendo, le estaba dando a entender, yo termino aquí, pero ahora te toca a ti. Ahora tú tienes que seguir. Ahora yo te transfiero simbólicamente la autoridad y el llamado profético como sucesor. Era una señal del llamado al servicio de Eliseo. Y cuando Eliseo vio que Elías le depositó el manto, él se dio cuenta que Dios lo estaba llamando. Hermanos, pero en este tiempo nosotros no necesitamos un manto, porque el Dios sobrenatural ya está en nosotros. El Espíritu Santo ya habita nuestro corazón. En el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu, como yo siempre digo, venía de tiempo en tiempo sobre personas específicas. Y es por eso que Elías hace este acto profético a este hombre, para que él entendiera que Dios lo estaba llamando, que Dios estaba depositando autoridad, que Dios lo estaba llamando al servicio. Pero saben, hermanos, que cada uno de nosotros somos llamados a servirle al Señor. Ahora ya no es el manto, es el Dios sobrenatural habitando nuestros corazones y capacitándonos y dándonos gracia para poder servirle. Ya no es un manto simbólico, ahora es el Espíritu Santo obrando en tu vida. Pero somos nosotros los responsables de hacer lo que hizo Eliseo. Inmediatamente se levantó y siguió a Elías. Y le dijo, deja que primero vaya y me despida de mis padres. Porque él sabía que al asumir ese ministerio le iba a demandar todo. Tenía que haber una entrega total, una entrega completa. Y esto también nos enseña en nuestra vida, que con Dios es todo o nada. Que Dios no te impide que estés con tu familia, pero tu corazón le tiene que pertenecer a Dios. Tu vida le tiene que pertenecer a Dios. Que por más que nosotros podamos cuidar y ser responsables con nuestra familia, pero nuestra vida le pertenece al Señor. El versículo 20 podemos ver la prontitud de Eliseo al ser llamado por Dios. Dejó todo. Este hombre con prontitud dejó todo. Y vemos que Dios lo estaba llamando. Y vemos, me impacta lo que dice el versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. No demoró nada. Y en esta mañana, ¿cuál va a ser nuestra postura, nuestra respuesta al Señor? Tenemos que seguir con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Que nada haga que tu mirada descienda a esta tierra. Porque saben, hermano, cuando nosotros comenzamos a mirar los asuntos pasajeros, es cuando nos hundimos. Lo mismo le pasó a Pedro. Pero también nos puede pasar a nosotros. Siempre con los pies en la tierra. Sabiendo que aún pertenecemos a esta tierra. Pero que hay un llamado sobre nuestra vida. Que hay
un servicio que nosotros tenemos que cumplir. Y ese es el llamado de todo cristiano, compartir acerca de Jesús. Si quizás decimos, bueno, yo no tengo ningún ministerio, ningún don, tu llamado es hablar de Cristo. Tu llamado es hablar de Jesús. Si Dios hoy toca y está tocando tu corazón y te llama, que nosotros podamos responder a ese llamado con prontitud. Que no dejemos para el año que viene. Que no nos tomemos ningún año sabático. Nosotros no sabemos cuándo Dios puede regresar. Y Dios también te va a pedir cuenta por lo que has hecho. Hermano, todos aquí somos lectores de las Escrituras. Todos sabemos lo que dice la Biblia. Dios nos entregó un don a cada uno de nosotros. Y vemos la parábola de los dones. Dios pidió cuenta de esos dones. La pregunta es, ¿estamos a tiempo? Pero es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te entregó? ¿Qué estás haciendo con tu llamado? ¿Qué estás haciendo con esa voz que te habló un día y te dijo que tenés que servirle? Y quizás hoy no lo estás haciendo. Hermano, todos somos conscientes de lo que dice la palabra de Dios. Eliseo dejó todo por el llamado. Dejó todo, su trabajo, su familia, su economía. Y sin duda que asumir esta responsabilidad que estaba asumiendo Eliseo no era sencillo. Porque era una responsabilidad de suceder a Elías, un hombre que también había entregado todo. En el Antiguo Testamento los profetas representaban a Dios mismo. Lo que ellos decían era lo que Dios estaba hablando al pueblo. Entonces Eliseo tenía un llamado sobrenatural sobre su vida. Y nosotros vemos que Eliseo dejó todo por el llamado. La Biblia dice que Dios lo encuentra allí. Elías lo encuentra arando la tierra. Y este hombre estaba con ese arado allí, trabajando la tierra. Pero después que Dios lo llamó, él fue y quería servir a Elías, pero él hizo algo simbólico que me llama la atención también. Y dice el versículo 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne. Con su herramienta de trabajo, con lo que tenía, mató todo, puso todo delante de Dios. Dejó todo para seguirle al Señor. Dejó todo para poder servir a Dios. Y no es que nosotros tengamos que salir corriendo y dejar todo por el Señor, no. Pero sí nuestra vida, nuestro servicio, nuestro tiempo. De poder gestionar bien nuestro tiempo, de tal forma que podamos bendecir a otros. Hermano, tu vida tiene propósito. Tu vida tiene propósito. Mi vida tiene propósito. No podemos vivir en esta tierra sin poder servirle a alguien. Tenemos que extenderle la mano a alguien. Tenemos que cumplir con lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que alcanzarle el evangelio de salvación a alguien. Alguien está esperando lo que tú tienes en tu mano. Eliseo quemó todo delante de Dios. Dejó todo. Rindió todo delante del Señor. Entregó todo lo que tenía. Ese arado, los bueyes. Y lo dio, dice, al pueblo. Que el pueblo comiera. Hermano, y esto es una representación de lo que hoy nosotros tenemos que hacer. Como bien leía el hermano Edison al comienzo. Que nosotros tenemos que servirnos unos a otros. Estamos al servicio, a la disposición del otro. Debemos de ser iglesia. Dice que Eliseo quemó las herramientas de trabajo, quemó el arado, coció los bueyes. Y esto es sinónimo en la vida de este hombre. Él tenía claro su objetivo. Este hombre entendió lo que Dios le estaba diciendo. Y todo comenzó con ese manto
que Elías le depositó a él. Él se lanzó al ministerio que Dios le estaba encomendando. Pero este ministerio implicaba que él pudiera renunciar a todo lo que tenía en su mano, a todo quizás lo que él había conquistado por años. Y hermano, a muchas personas, Dios también, y a hermanos, Dios los llama a hacer literalmente esto, a dejar todo para seguir al Señor. Quizás no sea nuestro caso, pero hay hermanos por el mundo entero que lo han dejado todo. Hay hermanos por el mundo entero que son peregrinos en este mundo, que se han lanzado como al vacío, pero con un objetivo claro, renunciando a la posibilidad de dar marcha atrás. Porque yo veo la historia de este hombre en el llamado de Eliseo, y su herramienta de trabajo eran los bueyes y él era el arado. Pero ahora él mata los bueyes y quema el arado. En otras palabras, Eliseo dice, yo voy a quemar toda aquella cosa que si en algún momento llego a dudar y a mirar para atrás y sentir la tentación de volver, ya no hay marcha atrás. Él quemó todo lo que lo sustentaba. Por si en algún momento de su vida él pudiera mirar hacia atrás y pudiera concebir la posibilidad de volver a arar la tierra. Él quemó todo, entregó todo, lo puso todo delante de Dios. Y esto me habla de un compromiso absoluto por la causa de Dios. Y nosotros también somos llamados a esto, a poner todo delante del Señor. Hermano, tu vida tiene que ser esa ofrenda por el sacrificio de Jesús. No podemos solamente caminar por esta tierra sabiendo que Dios puso un llamado sobre tu vida, sabiendo que Dios te llama a hablar de Él, sabiendo que podés extenderle la mano a alguien que está necesitado y podés alcanzarle las palabras de salvación y de esperanza que un día nos alcanzaron a nosotros. Este es un llamado a nosotros, a que podamos asumir un compromiso absoluto por la causa de Jesús. Y la causa de Jesús siempre va a ser la predicación del Evangelio, con los pies en esta tierra, pero con la mirada del cielo. Mientras caminamos aquí en la tierra, hay algo que vos y yo tenemos que hacer. Hay algo que vos y yo como iglesia tenemos una misión. Y la misión es que uses el don que Dios te ha dado. Que uses lo que Dios ha puesto en tu mano. Eliseo quemó las herramientas de trabajo. Hizo desaparecer todo aquello que él humanamente se apoyaba. En otras palabras, este hombre confiaba plenamente en Dios. Que si Dios lo había llamado, era de esta forma y no había otra forma. Pero también en este año que comienza, yo creo, hermano, que debemos de tomar una decisión en nosotros, en nuestras vidas. A aquellos que estamos sirviendo, podamos redoblar el esfuerzo y podamos alcanzar a otros. Que otras personas se puedan encontrar con Jesús. Y aquellos que no estamos sirviendo, que podamos asumir el compromiso de servirle al Señor. De poder quizás quemar tiempo delante de Dios, gestionar de tal forma nuestro día que podamos apartar un tiempo para servirle al Señor, para entregar delante de Dios tu tiempo, tu vida, tus dones, lo que Dios puso en tu vida. Qué bueno sería, hermano, que comencemos este 2026 entregando nuestro tiempo al Señor. Nuestras vidas, nuestros dones, que aquello que Dios puso un día en tu vida los pueda dar a otros y pueda servirle a otros.
Eliseo literalmente puso todo delante de Dios. Todo lo que lo ataba a esta vida natural. Porque Dios lo había llamado con un ministerio sobrenatural. Y este hombre puso todo delante de Dios. Lo rindió todo. Muchas de las cosas que nosotros hoy vivimos, muchos procesos, situaciones en nuestras vidas, cosas que muchas veces no salen como esperamos, tiene solamente una causa. Y la causa es que quizás no le hemos rendido áreas en nuestra vida a Jesús. Cuando nosotros oramos por una situación, pueden pasar dos cosas. O Dios obra en esa situación, o Dios obra en ti para que entienda la situación. Hermano, va a suceder dos cosas. O Dios obra en esa situación y te da la victoria, o Dios obra en tu vida para que entienda que tenés que atravesar esa situación. No hay otro asunto. Y muchas veces en nuestra vida han venido cosas, sucesos, pruebas, y muchas veces no lo hemos entendido. Y decimos, no entiendo lo que me está pasando. ¿Y sabes por qué no entiendes? Porque no le has rendido áreas a Dios de tu vida. Porque si le hubieras rendido, hubieras entendido que eso es parte del propósito y del plan de Dios. Hubieras confiado en Dios. Eliseo puso todo delante de Dios. Renunció a lo que él tenía en su mano para vivir lo que Dios le estaba llamando a vivir. Es que servirle a Dios es una vida de renuncia. Muchas veces los hermanos que somos casados, vamos a tener que tener esa charla con nuestra esposa y con nuestro esposo, de que hay que rendirle tiempo a Dios para el servicio. Hermano, no podemos escapar de esto. Es que servir a Dios es una vida de renuncia a tu tiempo. No es que vamos a estar todo el tiempo sirviendo a Dios. Dios demanda de tu vida, pero Dios conoce que tenemos una familia, hijos, esposa, esposo. Dios es un Dios bueno. Hermano, Dios es un Dios bueno, que quiere el bienestar para ti y para tu familia. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos entregó? ¿Lo estamos quemando, lo estamos rindiendo delante de Dios como hizo este hombre? ¿Saben que siempre cuando leo el Antiguo Testamento inevitablemente pienso en algo? Cuando yo leo de Malaquías a Génesis, se me viene a la mente algo. Dios trajo luz a mi vida en algo. Yo digo, ¿cómo es posible que estos hombres, que el Espíritu de Dios no estaba sobre ellos, pudieron hacer estas cosas? ¿Y cómo es posible que yo, que me jacto de que la presencia de Dios camina conmigo, no lo puedo hacer? Yo no sé si te pasa lo mismo por tu mente, pero digo, ¿cómo es posible que Eliseo, un hombre natural que Dios lo estaba llamando al ministerio, rindió todo delante de Dios? Pero el Espíritu no estaba sobre él, estaba sobre Elías. El Espíritu iba a venir luego sobre Eliseo. Ahora, nosotros tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nuestras vidas. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios es que la Trinidad es parte de tu vida. Jesús está en tu corazón. El Espíritu Santo habita tu vida. La Biblia dice que Jesús dijo, yo me voy a ir, pero voy a enviar al Consolador. Ahora, teniendo la presencia de Dios,
en nosotros. Una presencia que no se va. Una presencia que no viene de tiempo en tiempo. Una presencia que se establece en nuestro corazón. ¿Cómo es posible que muchas veces yo no pueda gestionar mi tiempo de tal forma que no lo estoy ofreciendo al Señor y no me estoy dando por el otro? La Biblia es clara. Dices, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Pero también dice una cosa, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, la palabra de Dios es clara sobre nuestras vidas. Dios te entregó algo para que puedas ponerlo al servicio de Él y que otras personas puedan ser bendecidas. Y qué bueno cuando Dios te está usando y cuando Dios está bendiciendo tu vida y cuando Dios comienza a usarte. Porque ese es el propósito del cristiano, ser un canal de bendición, glorificar a Cristo con nuestras vidas. Pero Dios nos llama a mantener nuestros pies en esta tierra, pero con la mirada siempre en el cielo. Quizás también no hemos asumido el llamado a servirle al Señor, porque quizás hay cosas en nuestra vida que nos mantienen al margen, cosas que nos han sucedido que no te dejan vivir la plenitud de las bendiciones de Dios. Es por eso que tenemos que revisar nuestro corazón. Si le estamos rindiendo cada área de nuestra vida a Jesús. Cada área de nuestra vida debe ser rendida a Jesús. Aquellas cosas que te pasaron antes, si vos le rendís a Jesús tu vida, esas cosas se van. Pero no se van porque alguien te lo diga. Se va porque la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Quién sabe 2 Corintios 5:17? ¿Lo recuerda? De modo que si alguno está en Cristo, algunas cosas van a ser nuevas. ¿Cuántos creen en un Dios verdadero? Que siempre dice la verdad, que es fiel, que cumple. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Todas. Cuando nos entregamos a Jesús. Cuando rendimos cada área de nuestra vida. Cuando permitimos, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí están mis hijos. Cuando rendimos cada área de nuestra vida, hermano, todas las cosas son hechas nuevas. Si hay algo que no está nuevo es porque no lo hemos rendido. Si hay algo que no se renovó, si hay algo que no cambió, que no tomó vida, es porque no lo hemos rendido. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y creer en lo que dice la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que va a moldear nuestro corazón. Es la palabra de Dios la que nos va a conducir al cielo. No son mis buenos deseos, no son mis buenos anhelos, no es lo que yo te pueda decir como hermano en Cristo y que te amo. Pero quizás mis buenos anhelos y mis buenos deseos no te lleven al cielo. Pero sí la palabra de Dios te va a llevar al cielo. Y la palabra de Dios nos moldea. Si quizás nos hemos encontrado con cosas en nuestras vidas, quizás porque esas cosas todavía no han sido rendidas delante de Dios. Pero hay una cosa, hay tiempo. Y este es el tiempo. Hoy es el día. Estamos en este periodo de la gracia donde Dios sigue obrando, donde Dios sigue hablando, donde el Señor por medio de su palabra sigue allí trabajando en nuestro corazón. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de rendirle esa área a Dios que quizás no le ha rendido.
Todavía hay tiempo de que Dios restaure y sane tu corazón y lo cambie a una nueva persona. Todavía hay tiempo. Y hoy es el día. No es para mañana. Si la palabra de Dios trae luz a tu vida, tenemos que hacer lo que ella nos dice. Porque Dios siempre quiere lo mejor para su hijo, para sus hijos. Entonces, tenemos que escuchar esta palabra y tenemos que obedecerla. Con los pies en esta tierra, pero con la mirada en el cielo. Necesitamos rendir, entregar áreas en nosotros que quizás no le hemos rendido y entregado. Yo estoy dispuesto a que Dios pueda seguir trabajando en mi vida. Yo estoy dispuesto a ser ese canal que Dios desea de mí que yo sea. Que Dios pueda tomar el control absoluto de mi vida. Y que así como Carol, mi esposa, leía al principio, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccione hasta el día que venga Cristo. Hermano, pero permitile que la palabra de Dios transforme, cambie, traiga nueva vida sobre tu vida. En esta mañana yo quiero invitarte a que estés en pie. Y quiero terminar